Hola, ¿cómo te va? Esto es Geopolítica y Trabajo, el programa, vos ya sabés, del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio. Yo soy Pepe Robles. Hoy vamos a tratar el tema las elecciones de Estados Unidos y como siempre estoy acá con mi compañero y el presidente del instituto, Rubén Cortina. Hola Rubén. ¿Cómo va, Pepe? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy elecciones en Estados Unidos. Temazo. Hoy que está habiendo justamente al mismo tiempo la reunión de los BRICS. Ahí hay una dualidad, ¿no es cierto? Y algunas definiciones también en América Latina, como este domingo que viene las elecciones en Uruguay. Todo esto genera todo un panorama político interesante, pero lo que pasa en Estados Unidos es lo que llama mucho la atención. Está todo el mundo pendiente. Así que pensábamos hacer un breve panorama de por qué son importantes las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, habíamos visto ver 4 aspectos. Primero es el tema de lo que se llama la hegemonía. Incluso se discute si el término hegemonía es correcto, si no es correcto. La preeminencia, la importancia de Estados Unidos en el orden mundial, el liderazgo de Estados Unidos en el orden mundial. Yo ahí puse, Daniel, una tapa de la principal revista económica del mundo, que es un artículo de Francis Fukuyama, quizás el principal ideólogo del liberalismo norteamericano, que dice el fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Tapa de The Economist. Es decir, este tema está presente, ¿no? Porque Estados Unidos comienza a tener su gran preeminencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, con la centralidad del dólar, y empieza a tener su decadencia, dicen algunos, su postergación después del año 2000, con la entrada de China, con los atentados a las Torres Gemelas, con la crisis del 2008, y hoy de algún modo se puede decir que hay como el fin de una era, quizás más larga que Estados Unidos. Sí, bueno, en primer lugar que lo diga The Economist ya es todo un tema, porque esto no es un diario ni una revista de izquierda ni nada parecido. Esto no está escrito en ningún país de izquierda. Esto es Inglaterra, es Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña y el principal intelectual norteamericano, probablemente. Y que Francis Fukuyama diga que es el fin de la hegemonía norteamericana nos exime de mayores comentarios si estuviéramos en una charla de café. Lo real es que hay un declive notorio en muchos aspectos que hacen a la existencia de una hegemonía, ¿no? No todos, no nos vamos a creer inocentemente que Estados Unidos deja de existir, ni mucho menos. En algunos aspectos, obviamente. O deja de ser influyente. O deja de ser influyente, exactamente. Va a seguir siendo una potencia. Pero da la sensación que entramos a una etapa del desarrollo de la humanidad en donde las potencias van a tener que sentarse a una misma mesa a discutir, a intercambiar ideas, a ver hacia dónde va el mundo, etcétera, etcétera. Ese es el gran dilema, me parece, es el gran problema, ¿no? ¿no? Si esto va hacia una guerra, como dicen algunos, la Tercera Guerra Mundial, o como dice el Papa, una guerra mundial en pedacitos, en partes, o una segunda guerra fría, o negociaciones diplomáticas que permitan convivencia de distintas civilizaciones, porque en realidad hoy esto se parece muy poco a la Guerra Fría. La Guerra Fría eran 2 países occidentales, Rusia y Estados Unidos, que competían por el mundo y competían a destruirse mutuamente. Sí, así es. Y con las armas atómicas frenaron esa destrucción mutua. Esto no, lo que uno ve hoy son múltiples civilizaciones y múltiples países. Tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa de bloques económicos, ¿no? Mucho que ver. Mucho que ver con la existencia de bloques económicos, algo que ya se había planteado que iba a existir con fuerza a partir de la pospandemia, y que se va, como el otro día lo explicaba Pepe en el programa específico, se va configurando una economía mundial en bloques, y eso tiene mucho que ver con los países que integran esos bloques, hacia dónde están yendo, ¿no? Los viejos países, y esto que todavía te puede seguir hablando, del tercer mundo. Claro, los viejos países del tercer mundo que han llegado al primer mundo, que han llegado a la mesa de decisiones, digámoslo así. Claro, que exigen un lugar en la mesa de decisiones. Exigen un lugar en la mesa de decisiones. Entonces el tema es, ¿los africanos se pueden sentar en la mesa? Los chinos, los indios,
los vietnamitas, los latinoamericanos, los coreanos, sí, ¿se pueden sentar en la mesa de decisiones? ¿Pueden tener voz? ¿Pueden tener voto? Bueno, esta es un poco la pregunta. ¿Es necesario que haya un hegemón? Esto también se discute mucho. sí. Que como hubo, porque hay varios libros, ¿no es cierto? Portugal, España, Holanda, Imperio Británico, Estados Unidos. Bueno, si estos fueron hegemones, ¿necesariamente ahora tiene que venir un hegemón? Veremos. ¿No puede haber un orden internacional Multilateral. convenido, Multilateral, acordado, claro. con una mesa múltiple? ¿Tiene Sí. que haber un jefe? Sí, con nuevas metodologías, tal vez el sistema de Naciones Unidas, que es un sistema de multilateralidad, está un poco desvencijado, como yo lo suelo llamar así en algunos escritos, un sistema desvencijado que no da respuesta a los grandes globales que se presentan en el planeta. Pero ahí son todos iguales, por lo y menos en la asamblea. ahí son todos iguales, claro, un país, un voto, exactamente. Hay discusiones sobre la necesidad de cambiar el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, pero son todas cosas que están frenadas. Un poco el sueño de las Naciones Unidas, el sueño que está en su Constitución y en su Carta, un poco es ese, es decir, Naciones Unidas. Naciones Unidas, exactamente. Exactamente. Sí, es así. Bueno, el segundo aspecto me parece importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de las elecciones norteamericanas y por qué son tan importantes, para mí, yo siempre hago hincapié en ese aspecto, es la clase media. El tema de la clase media, poneme esa segunda imagen, por favor. La clase media norteamericana, indicativa del American Way of Life, ¿no? Claro. Sí, creo que Los Simpson me parece a mí una maravilla, una obra de arte hace como 40 años que representa perfectamente lo que es esa clase media norteamericana blanca obrera. Homero es un obrero especializado que trabaja en una industria especializada como es la industria nuclear y tiene su casita, tiene 2 autos, tiene 3 hijos, vive en un suburbio. Bueno, esta clase media norteamericana que de algún modo representa por sobre todas las cosas el sueño americano, hace rato que está en decadencia, y yo traigo acá también ese recuadrito que está arriba de la imagen donde está Bart ahí, es el último capítulo de la temporada 2023, de la última temporada, y es una comedia musical que se llama Goodbye Middle Class, Adiós clase media, en donde en ese momento donde Bart está él quema su casa y se quema toda la casa al final, él llega a la conclusión de que nunca va a poder tener un empleo como el del padre, con seguridad, con buen salario, y que no tiene futuro en Estados Unidos, y quema su casa. Y hacen toda una comedia musical que se llama Goodbye Middle Class, Adiós clase media. Bueno, es una crónica. Es un reflejo. Es una crónica. Es un reflejo. Es un reflejo. Que también creo que tiene que ver, Pepe, si me permitís, también tiene que ver con el auge de clases medias en otras partes del planeta. Es decir, Así es. Algún amigo nuestro común decía que la lonja es una sola, ¿no? Así es. Es decir, en la medida que globalmente se recorta un tipo de distribución de riqueza en un lugar, como puede ser Estados Unidos, la potencia hegemónica hasta el momento, crecen en otras partes del mundo lugares donde se ha comenzado a redistribuir riqueza de otra manera. Sí, sobre todo en Asia. Pues fundamentalmente Corea, en el Asia Pacífico, China, sí, India, sí, Vietnam, Malasia, todos esos lugares. Filipinas. Exacto. Uno los ve, ve, los asiáticos, claro, los países asiáticos, sí. árabes. Sí, sí, el crecimiento económico en África, otro tipo de crecimiento económico, pero crecimiento al fin. Sí, en menor medida África y en menor medida América Latina, salvo Argentina, que también, no en la última década, pero en la anterior, había tenido, el Banco Mundial, ¿te acordás que había publicado en el año 2012 el crecimiento, se había duplicado la clase media argentina, latinoamericana en los últimos... Exactamente. Al comienzo de este siglo. Exactamente. Y eso yo creo que te decía, que tiene que ver, yo creo que lo que le pasa a Estados Unidos, que está en el mundo, no es que porque es potencia no está en el mundo, también es un reflejo de esto que acontece mundialmente con la cuestión de la distribución de la riqueza, que vamos a tener que dedicar algún programa especial a la distribución de la riqueza. Y me parece que también lo vamos a hablar con Jorge cuando venga hoy, esperemos que venga, con está lloviendo en Buenos Aires, y Jorge habla mucho también de estos cambios en la calidad de vida del pueblo norteamericano y cómo está impactando eso en esta lucha entre
dos partes de la sociedad norteamericana. Ahí creo que llegó Jorge. Así que, bueno, el tercer gran aspecto que tiene que ver con la importancia de Estados Unidos, sobre todo para América Latina, es el tema del patio trasero. Ahí ahora Daniel va a poner una imagen que... Daniel, poneme la tercera imagen, por favor. El tema del patio trasero para América Latina es fundamental, porque después de la independencia, Estados Unidos... Después de la independencia de los países latinoamericanos, Estados Unidos proclama la doctrina Monroe y ubica a estos países que ya eran independientes como parte del patio trasero de Estados Unidos. Es muy común que en Estados Unidos se hable de patio trasero, muy común. America's Backyard, sí. Muy común. Sí. Si lo pones en Google, America's Backyard, hay millones de páginas. Es como se entiende. Esto ha limitado el desarrollo de América Latina, porque la ha reducido a una cosa más extractivista. Es como que somos patio trasero. No es lo mismo ser patio trasero que living, comedor. No, claro, no es lo mismo. Más claro, estamos afuera de la casa. No, claro. Estamos abajo de la lluvia, estamos a la intemperie, sí. Y bueno, ahí ese cuadrito que ponemos ahí, esa imagen, es el cuadro que pone un diario norteamericano en 1912. Es decir, así se ve, cada vez menos probablemente, pero así de algún modo está configurado. Por eso es importante los Estados Unidos. ¿Y por qué? Y porque en qué medida, eso lo vamos a preguntar a Jorge, ¿en qué medida la elección en los Estados Unidos o la evolución del propio Estados Unidos puede afectar esta condición de patio trasero de América Latina? Me acuerdo que Biden en un momento determinado, hace 2 o 3 años, dijo, no, América Latina ya no es más el patio trasero, ahora es el patio delantero. Sí, pero seguimos afuera. Sí. Y así que este tema me parece que es otro de los grandes temas de Estados Unidos. Y lo último que vamos a tratar acá es las elecciones. Acá hay que tener en cuenta 2 cosas. Póneme la última, la número 4, por favor, Daniel. Ahí está. Acá hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, en Estados Unidos las elecciones no se definen por quién obtiene la mayor cantidad de votos en todo el país. En Estados Unidos se vota, como muestra el mapa de abajo, se vota por estado. Y el partido que gana un estado se lleva todos los representantes de ese estado. Y el que pierde no se lleva ninguno, aunque haya perdido por un solo voto. Vos podés sacar 50,1% de Pensilvania y te llevas la totalidad del representante de Pensilvania, y el que sacó 49,9 no se lleva ninguno. Claro, es el sistema de colegios electorales estaduales. Estaduales por lista completa. Por lista completa, exactamente. La clave es que es por lista completa. Entonces no es proporcional a la población. Y entonces ya se sabe de antemano que uno de los 2 partidos, los que están en rojo, es el partido republicano, van a ganar estos estados, y el partido demócrata va a ganar estos estados azules. Y solo 7 estados, lo que se llaman swing states, estados cambiantes se podría decir, estados bailarines, estados cambiantes, estados oscilantes, solo 7 estados van a definir esta elección. El que gane en estos 7 estados, el que se obtenga la mayor cantidad de representantes de estos 7 estados, va a ganar la elección, que son Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y North Carolina, Carolina del Norte y Georgia. Así que eso es lo que hay que mirar. No hay que mirar quién obtiene mayor cantidad de votos. Eso está muy bien, muy lindo, pero no define. Define esto. Y por supuesto están disputándose estos estados. Sí, bueno, acá ya tuvimos un ejemplo de Hillary Clinton sacando una mayoría de votos y mucha mayoría de votos, y sin embargo ganó el candidato, ganó Trump porque ganó en Georgia, si mal no recuerdo, en último instante. Sí, y la otra cosa que también hay que ver, que me parece que está vinculada a este resultado, que es lo que se está discutiendo, y con algo vinculado a lo que dijiste vos anteriormente, que creo que tenemos que charlarlo con Jorge, es
¿qué significaría el triunfo de uno u otro respecto a América Latina y respecto a nuestro país? Es fundamental, porque si no tiene sentido. Claro, es fundamental que tengamos una lectura mínima de gente especializada que no solamente conoce porque estudia, sino porque ha vivido, sabe, conoce. Los hispanos, salvo los hispanos o latinoamericanos que estén viviendo en Estados Unidos, que hay un impacto directo en la política interna, sí. A nosotros nos interesa Estados Unidos por su peso mundial, sí, y por su impacto mundial. Seguro. Entonces, bueno, ¿en qué cambia? Sí, hay algunos internacionalistas que hablan de una pérdida de peso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del factor hegemónico que planteabas vos, no así militarmente y no así incluso tecnológicamente. Es decir, en este momento hay una batalla tecnológica entre Oriente y Occidente, sí, esto es objetivo. Igual me parece que militarmente es decisiva la bomba atómica. Claro, el tema nuclear, claro. Más, un poco la pregunta ¿es posible una guerra mundial en la era de las bombas atómicas? Nunca hubo. Nunca hubo. ¿Se podría llegar a una guerra entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Rusia? ¿Directa? Bueno, es una pregunta. Es una pregunta. Por supuesto sería un holocausto nuclear, es decir, la catástrofe... Sí, yo creo que es la gran preocupación, por ejemplo, respecto a qué puede acontecer entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y lo otro que también preocupa es hasta dónde se extiende el conflicto entre Israel y Palestina. Sí, claro, las guerras parciales. Las guerras parciales que se extienden, ya hay ataques fuertes de Israel al Líbano, contraataques del Líbano a través de Hezbollah contra Israel. Es decir, ya la cosa no es la franja de Gaza Israel, ya no. La cosa y es más el compleja. Peligro de que una región que siempre estuvo ajena a las guerras internacionales, como es Sudamérica, pudiera eventualmente entrar en una lógica de ese tipo. Así ¿no? es. Directo o indirectamente, porque nosotros del conflicto anterior, indirectamente tuvimos 2 bombazos que nos dejaron. Sí, y la guerra de Malvinas. Y más la guerra de Malvinas, anterior a eso. Sí. ¿No? Así que bueno. El otro aspecto, ahora le vamos a dar la entrada a Jorge. El otro aspecto me parece que Jorge tiene 2 libros, poneme el cuadrito de los 2 libros. 2 libros que son extraordinarios. Yo estuve leyendo el último, que es Las 2 almas de los Estados Unidos, y tiene un libro anterior, que es Historia urgente de los Estados Unidos. 2 libros extraordinarios. Del primero yo estuve viendo el índice, y del segundo lo leí. 2 libros extraordinarios, bueno, de alguien que ha sido embajador en Estados Unidos y que ha tomado también esa presencia dentro de los Estados Unidos para entender de adentro ese país. Y entonces él, en el último libro, él lo focaliza en eso, ¿no? Las 2 almas de los Estados Unidos. La tapa es $1 de $2, un billete de $2 con 2 caras. Estuve tratando le vamos a preguntar eso, ¿qué son esas 2 caras? El hombre barbudo con gorrito y el otro con pelito corto y traje. Claro. Esas son las 2 almas, pero ¿qué expresan? ¿Qué expresan, claro? Así que, bueno, me parece que esto es crucial en esta elección, porque es una elección así... pusimos una imagen generada por inteligencia artificial, le dije a inteligencia artificial que hiciera la imagen de la que había salido antes peleándose como si fuera un boxeo, es decir, es una pelea frontal fuerte con descalificaciones tremendas. Sí, muy fuerte. Accidentada porque se bajó un candidato y apareció con fuerza, apareció con fuerza una candidata presidencial, que es Kamala Harris. Veremos qué pasa. Ahí hubo todo un tema sobre la gerontocracia, también todo un debate sobre la gerontocracia. Todo un debate. Así que bueno, muy interesante desde el punto de vista de los argentinos. Muy interesante también que en la Convención Demócrata, después de bastante tiempo, hiciera uso de la palabra el presidente del Sindicato Metalmecánico de Estados Unidos, en la Convención Demócrata. Sí, casi por primera vez hizo uso de la palabra apoyando a Kamala Harris,
en nombre del movimiento sindical. El movimiento sindical es importante. Es muy importante. Biden es considerado uno de los gobiernos, el gobierno de Biden es considerado por los norteamericanos y por su movimiento sindical como uno de los gobiernos más prosindicales en la historia de Estados Unidos. Lo cual no es un dato menor, es un dato importante porque ha habido crecimiento sindical en Estados Unidos en mucho. Últimos años. Y de muy buena imagen. De muy buena imagen. Entre los jóvenes, tanto se dice que los millennials ya no apoyan al sindicalismo. Bueno, los millennials, 75% de los millennials a favor del sindicalismo en los Estados Unidos. Así es. Nunca de los años 30 había habido. Sí, y lo hace Gallup, esa encuesta, y la hace todos los años desde hace casi 100 años. Sí, es un gran crecimiento, yo lo he visto personalmente, afortunadamente, y la verdad que los sindicatos norteamericanos están en un momento muy interesante. Sería una lástima que ese impulso se frenara, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer un break de 2 minutos, lo recibimos a Jorge y como siempre, que saben. Los que saben, hablan. Dale. Bueno, como siempre en los programas nuestros llega el momento de que hablen los que saben realmente de los temas. La segunda parte. Hablemos sin saber. Así es. Hoy nos acompaña un entrañable amigo, además de ser un especialista, un entrañable amigo tanto de Pepe como mío de muchos años, compañero de la universidad, de toda esa etapa tan linda que fue el estudio universitario. Él fue representante permanente de Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas, embajador de nuestra República Argentina en Portugal y Cabo Verde entre el 2011 y 2013, embajador en los Estados Unidos de América. En 2011 ejerció la presidencia del Grupo de los 77 y China. Fue 2 veces diputado de la Nación, concejal en la Ciudad de Buenos Aires y 2 veces legislador porteño. Es miembro del Advisory Board del Center for Latin American Studies de Georgetown University, Estados Unidos, y preside la Fundación Embajada Abierta. Ha publicado, entre otros libros, Historia Urgente de Estados Unidos, 2016, recién hablábamos de ellos, los 2 libros, y Las 2 almas de Estados Unidos, su último libro, Viaje al corazón de una sociedad fracturada, en el 2024. Muy interesante. Así que ahí está Jorge Argüello, por favor, ahí está. Bueno, Jorge, bienvenido, no solo en tu calidad de experto, sino en tu calidad de amigo, fiel amigo de todo este tiempo, así que te agradecemos que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad que tenía muchas ganas de venir. Los veo en diferido siempre, porque a esta hora uno está todavía en la selva, pero los veo siempre y siempre aprendo. La gran ventaja del streaming. Claro, sin lugar a dudas, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué Pepe, vos tenías algunas cosas para empezar? No, estábamos hablando de tus 2 libros. Ajá. Leí el último. Bueno. Muy bueno. Hacen falta ese tipo de comprensiones, porque un poco lo que hablábamos con Rubén es, no solo hay que entender Estados Unidos, hay que entender el impacto de Estados Unidos sobre el mundo y en particular sobre Argentina y América Latina, pero hay que entender el alma. Y bueno, me parece muy importante que hayas profundizado en esa. Nosotros pusimos acá a los Simpsons, de algún modo, yo sigo mucho a los Simpsons. Los Simpsons para mí son una crónica de la clase media, claro, de Estados Unidos. Ellos son blancos, aunque parezcan amarillos, en realidad son blancos. Pero estuvimos hablando un poco de eso, pero bueno, esta profundización en el alma. Así que vos hablas. Yo veía la carátula. Podríamos empezar por ahí. La carátula del libro es un billete de $2, así es, simbolizando las 2 almas, con 2 personajes que me llevó un tiempo también tratar de descubrir cuáles eran. Finalmente no lo descubrí. Una persona bien corpulenta, con barba larga y un gorrito de béisbol, y otra persona con traje, pelito corto. ¿Eso representa algo? ¿Esas son las 2 almas? Sí. Uno va a votar a Trump y el otro va a votar a Kamala Harris. En Estados Unidos no es lo mismo pararse en las costas o en las grandes ciudades que pararse en el corazón del interior del país, Oklahoma, Ohio, Illinois, Michigan, porque vas a tener 2 visiones del mismo país, porque Estados Unidos no escapa a lo que le pasa a nuestro país, pero que le pasa a la mayoría de las democracias occidentales, que es un progresivo
proceso de fragmentación primero y de polarización después. Polarización que se expresa en lo social, en lo político, en los diversos ámbitos de la vida. La grieta en Estados Unidos es mucho más profunda que el promedio de las grietas. ¿Sabes por qué, Pepe? Porque involucra los valores fundantes de la sociedad norteamericana. Cuando vos hablas de la grieta, no estás hablando de fuertes diferencias de posicionamiento político. Sos kirchnerista, sos macrista, sos radical, sos peronista, te gustaron otros gobiernos. En Estados Unidos, cuando vos discutís, profundizás la división que supone la grieta, estás discutiendo hasta la noción de Dios, estás discutiendo sobre el aborto, estás discutiendo sobre la educación. Yo he participado de muchos plenarios en el interior de los Estados Unidos, en colegios, de plenarios de la comunidad educativa de los colegios públicos, en donde he visto ganar por el 90 y pico % a mano alzada a aquellos padres y madres que votaban a favor de la necesidad de implementar la enseñanza cristiana obligatoria en los colegios públicos. Es una discusión que a nosotros no se nos ocurre que se puede dar. El presidente Biden tiene una frase que usa mucho, que dice, refiriéndose a la excepcionalidad de los Estados Unidos, dice, Estados Unidos es el único país que nació de una idea. No nació de una dinastía, no nació de un territorio, nació de una idea. El problema es que en este país dividido en dos almas, en lo que no hay acuerdo es respecto de la idea fundante. Hay dos miradas de la idea fundante del país. Y esa contradicción va increciendo, ha llevado generaciones cavar esta grieta y difícilmente no, con seguridad las elecciones del 5 de noviembre no la van a cerrar. Va a llevar también generaciones cerrarla, construir nuevos consensos, ejercitar la tolerancia. Esto que pasa en general, decía recién, en las democracias modernas. Yo no hablo, en las democracias occidentales, quiero decir, no hablo de países como China o como India. He estado varias veces en cada uno de ellos, pero no los conozco. No conozco como conozco la realidad de las democracias europeas o americanas. Hay una sensación de insatisfacción, una percepción negativa de lo que produce el sistema democrático. Stiglitz hablaba de malestar, ¿te acordás? Stiglitz fue uno de los primeros en sacar esa palabrita. Así es, el malestar de la globalización. Sí, el malestar de la globalización. Y eso fue en los 90 y ha pasado, se ha grabado esa sensación. Así es. Hoy ese malestar lleva al odio. En los 90 no había odio. Hoy hay malestar claro. Y hay odio. Por eso digo, de fragmentación se da el salto a la polarización, ¿no? Bueno, pero volviendo a los dos personajes de la tapa del libro, las dos almas de Estados Unidos, uno es un woke, es un progre de las costas y las grandes ciudades, y el otro es un tipo del interior. Claramente ese hombre vive en Arizona, en Tennessee, en Illinois, ¿no? Y bueno, los aspectos físicos dicen mucho porque son una definición de la cultura de cada uno. Y en el desarrollo del proceso electoral actual, digamos, ¿no? Estas dos almas o estos dos fenómenos que están en la tapa, que representan eso, ¿cómo se están alineando o está habiendo algún tipo de cambio? Porque vos decís que la grieta va a continuar, va a pasar mucho tiempo, pero ¿está habiendo algún realineamiento? Te pregunto, por ejemplo, la juventud. ¿Cómo estás viendo ese proceso en el marco del actual proceso electoral? Bueno, lo que pasa es que yo tengo la impresión que estamos viviendo una segunda campaña dentro de la campaña presidencial. Claro. Una primera campaña reconocía a dos contendores que eran Joe Biden y Donald Trump. Una campaña que se fue definiendo de a poco, la verdad, a favor de Donald Trump. Está fresco todavía el debate que mantuvieron el presidente y el expresidente, en donde ciertamente colapsó Biden. Pocos días después se verificó el intento de asesinato de Trump. Eso marcó también fuertemente el proceso electoral. Y sobre todo la foto, que es una foto que a mí me impresiona todavía. Es una foto que después que le pegan el tiro en la oreja, caen al piso, los agentes del servicio secreto se tiran encima de él. Trump
por sobre los agentes del servicio secreto se levanta, emerge con el puño en alto y dice a vencer, a vencer, a vencer, con la bandera estadounidense flameando atrás. Parecía una foto armada, y no estaba armada, pero parecía una foto armada para una campaña, una foto perfecta además. Sí, claro. Bueno, en ese momento no había ninguna duda para todos los analistas políticos del planeta de que Donald Trump iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Un par de semanas después se produjo un hecho político con el que no contaba Trump, y es que se verifica la renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial y la proclamación de Kamala Harris como su sucesora en la candidatura. La Convención Nacional del Partido Demócrata demoró creo que 9 horas en proclamar y aclamar en realidad la candidatura de Harris con el 99% del respaldo de los delegados, y allí empieza para mí una segunda campaña electoral, en donde hay una clara recuperación del Partido Demócrata, al extremo que hay coincidencia en la unanimidad de las encuestas hoy en Estados Unidos, lo que no quiere decir que sea cierto, pero hay consenso en la mayoría, si no en la totalidad de las encuestas, de que estamos en presencia de un virtual empate. Sí. ¿Qué había pasado con las franjas? Algunas franjas de electores. La política seguida por la administración Biden, por ejemplo, en la ocupación militar de Gaza por parte del Estado de Israel después del brutal atentado terrorista del 7 de octubre del año pasado, digo bien, había generado una cierta protesta en los sectores más progresistas, juveniles, más dinámicos del Partido Demócrata, que estaban reclamando una política más firme por parte de Estados Unidos como para limitar el poder de fuego o la ofensiva. Toma de universidades. Exactamente. Vean, en noviembre fui al Senado de los Estados Unidos, yo estaba viviendo en Washington todavía. Fui al Senado un día seguramente a despedirme de algún senador amigo, ya no recuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero cuando salgo del Senado hay algo que me llama la atención, que es una cantidad de patrulleros, una fila larga de personas, una atrás de la otra, todos muy jóvenes, y cuando me acerco a ver qué pasaba, había pancartas en el piso en contra de la ofensiva militar israelí a favor de Palestina. Primer dato. Segundo dato, en esa fila de jóvenes de ambos sexos, muchos, si no la mayoría, tenían una kipá. ¿Esto qué quiere decir? Que en los sectores más dinámicos, más progresistas, de alguna manera, del Partido Demócrata, estaban movilizados más allá de la condición de ser judíos o no ser judíos. La comunidad judía en Estados Unidos es mucho más diversa que la comunidad judía en nuestro país, que es bastante monolítica. Allí hay mucha disparidad de opiniones. Y claro, estaban protestando en contra de la política del presidente Biden. Yo tengo la impresión que después de la renuncia de Biden y la aparición de Kamala Harris en escena, el Partido Demócrata ha ido gradualmente recuperando esas franjas de votantes. Y eso es lo que los coloca en una aparente paridad. Ahora, puede haber sorpresas el 5 de noviembre, sí, claro, porque la verdad que esta elección es como una moneda que está girando en el aire y no se sabe si va a caer cara o si va a caer seca. Y no sabemos si no va a haber una gran sorpresa y Trump gana por mucho o Harris gana por mucho. En principio no hay indicios de eso. Pareciera que la candidatura de Harris tiene unos puntos más de intención de voto que la de Trump. Pero claro, estamos hablando de los votos populares, no estamos hablando de la cantidad de delegados que van al colegio electoral, ¿no? Claro, ese es el tema. Claro. Creo que ustedes lo mencionaban recién. Sí. Hillary Clinton perdió por casi 3 millones de votos. Sí. Ganó las elecciones por casi 3 millones de votos. Y sin embargo, Trump fue electo presidente. Respecto a esto que decís de los jóvenes y los trabajadores, te diría, yo asistí al congreso del SIU, que es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, y habló Kamala Harris. Todavía estaba el presidente Biden y ni se soñaba con que se bajara en ese momento. Esto fue hace bastante tiempo. Y en el medio de su discurso aparecieron delegados del SIU, unos 200 delegados del SIU, gritando a favor de Palestina. Mira. En el medio de la convención.
Claro, las convenciones de los sindicatos norteamericanos son de 5.000, 6.000, 7.000 delegados, entonces no se escuchaba "estoy atrás", pero causaron un bochinche muy importante que incluso, creo que en ese momento ella no se imaginaría que iba a ser candidata a presidente, y es muy probable que ahora siendo candidata haya incluso cambiado su forma de hablar y toda una serie de cosas como candidata, pero incluso eran 200 que tapaban lo que ella hablaba. Estaba hablando la vicepresidenta a la convención. Claro. Y sin embargo atrás estaba un grupo grande de jóvenes protestando por la actitud israelí frente a Palestina, ¿no? Pero bueno, te lo digo esto como un aditamento a lo que vos acabas de decir. De todas maneras, Rubén, estas dos almas, para seguir jugando con esa metáfora, que están en desacuerdo en casi todo, reconocen algunos puntos de coincidencia, sobre todo en la agenda exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, al tope de la agenda exterior de ese país, tanto para los republicanos como para los demócratas, está lo que ellos llaman la amenaza china. Sí, claro. O sea, esta sensación de ascenso de China, de declinamiento posible de Estados Unidos, la necesidad de ponerle un alto al crecimiento de China. Otro punto de consenso es la necesidad de poner punto final a la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Otro punto final es el de otro punto de acuerdo es el de encontrar una solución a el conflicto militar en Medio Oriente. Por más que hay distintas intensidades, digamos que el objetivo está siendo compartido. Otro punto compartido, la crisis migratoria. Han fracasado tanto los republicanos como los demócratas en encontrar la definición, en poder definir una política que controle esa situación. Ahora, los dos reconocen que es un problema creciente en Estados Unidos, con diversas miradas. Donald Trump está impulsando la deportación masiva, el cierre de fronteras, la conclusión del muro. Kamala Harris está planteando una política más moderada, pero firme. Ya es firme en el último año la política de Joe Biden, que ha hecho decrecer el número de inmigrantes ilegales que ingresan a los Estados Unidos. Yo pensaba, por ahí Kamala Harris sale de esto, pero tanto Biden como Trump tuvieron sus lemas, o tienen sus lemas, con Make America Great Again y America is Back, ¿no? Los dos yendo para atrás, los dos queriendo ir a un mundo que ya no existe más, o queriendo que Estados Unidos vuelva a un mundo que no existe más. Y eso, Kamala Harris es mujer, eso no es un tema para nada menor, menos en Estados Unidos, que nunca una mujer pudo ser presidenta. Así que por ahí Kamala Harris sale de esta brete de volver al pasado. El pasado no era mujer, el futuro es mujer, el pasado no es mujer. Pero es muy problemático pensar en volver, aun cuando pudiera ser mejor, peor, es totalmente irreal volver a esa época donde Estados Unidos era great. Sí. Y eso me parece que es un problema de ambos partidos. Es una buena reflexión, esa es correcta, además me parece. Kamala Harris no es hija de la Guerra Fría, no conoció la Guerra Fría. Es otra generación que llega al poder en los Estados Unidos. Harris debe tener 60 años más o menos y está confrontando con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos más anciano de la historia. Donald Trump tiene 78 años, va a cumplir 79. Iba a ser Joe Biden con 81, el más anciano, pero es Trump. Y eso empieza de a poco a notarse. Por eso a mí me cierra mucho cuando escucho hablar del efecto del involucramiento de Kamala Harris en la campaña como de refrescante. Refrescó la campaña. Ahora, el país está partido en dos. Donald Trump tiene la mitad de los Estados Unidos atrás, no hay que subestimarlo. Y Kamala Harris estaría juntando a la otra mitad. Entonces esta elección puede ser muy reñida. Si es muy reñida va a terminar judicializada y vamos a terminar con un problema serio, porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia planetaria y lo que pasa en la principal potencia planetaria repercute necesariamente en toda la geografía global, digamos. Así que... Ahora, respecto a eso, ¿qué ves
para el futuro de América Latina en el caso que gane uno u otro, en general y en particular respecto a Argentina. Es decir, en este mundo tan convulsionado y tan inestable, ¿no? Mira, yo he tenido el alto honor de representar a la Argentina en Estados Unidos con 4 presidentes norteamericanos. Con George W. Bush, después con Barack Obama, después con Donald Trump y en los últimos 3 años con Joe Biden. La verdad es que nunca vi que la Argentina ni la región ocupen un lugar sobresaliente o muy destacado en la agenda exterior de los Estados Unidos. Yo te diría que por el contrario, mientras la región esté quieta, no se ocupan de la región. Ahora, ¿cuándo se ocupan? Cuando se detecta la presencia o el accionar de jugadores extrahemisféricos en la región. China, Rusia, Irán. Entonces ahí sí se enciende una luz de alarma en Washington, que una vez que se sofoca el pequeño incendio, vuelve a la normalidad. La atención de los Estados Unidos no está puesta en nuestra región. Y lo único que necesitan es que esté tranquila. Por eso es tan valiosa la situación de estabilidad institucional que en la mayoría de los países, valiosa para ellos quiero decir, ¿no? Porque les permite concentrarse en los temas que realmente le importan, que tiene más que ver con la guerra en Europa o la guerra en Medio Oriente. Claro, claro. Y desde el punto de vista comercial... Bueno, el comercio de Argentina con Estados Unidos no es muy grande. Nuestro principal socio comercial, como ustedes saben, es Brasil. Sí. El segundo socio comercial es China. Recién nuestro tercer socio comercial son los Estados Unidos o la Unión Europea, sí, según sí. Como los consideremos. Sí. Estados Unidos es el más antiguo y el más importante inversor en la Argentina. Eso es así. Hace más de 100 años que las empresas estadounidenses invierten en la Argentina. La mayoría llegaron hace décadas para quedarse. Hay un flujo de inversiones que siempre está en estudio. La Argentina tiene un problema, no solamente con la inversión norteamericana, con las inversiones en general, sí. Que es la falta de continuidad en las políticas, es una cierta imprevisibilidad. Tengamos en cuenta que en este país llega un presidente y cambia las principales definiciones de la política exterior del país de la noche a la mañana y sin consensos internos. Sí. Esto va a tener como consecuencia que cuando ese presidente termine y venga otro, va a volver a colocar las cosas de otra manera. Sí, sí. Y todo eso deja un saldo muy negativo a la presencia de la Argentina en el contexto internacional. Sí. Así sí. Que bueno, esos son temas que tenemos que... Yo estuve anteayer en la CEPAL en Chile y nos planteaban ese tema, que es un problema de América Latina. Sí. Es el tema de las inversiones, es un tema de América Latina que no tiene un nivel, en términos de bloques mundiales, el bloque latinoamericano es el de menor inversión y de muy dificultosa, es muy dificultoso sí. Invertir, salvo en algunos aspectos básicamente que tienen que ver con los recursos naturales y la cuestión finanzas, ¿no? Sí, en ese sentido. Pero paradojalmente América Latina es la región más pacífica del mundo. Claro, sí. Lo hablábamos eso. Y más estable. Claro. Ayer escuchaba... Algo que hay que defender a muerte, claro. Lo posible, porque te viene la guerra y fuiste. Ayer estaba conversando con Andrés Malamud y él me hizo ver algo que yo no tenía claro. Cuando se crean las Naciones Unidas en el año 1945, entre los 51 países firmantes había 20 países latinoamericanos. Hoy, varias décadas después, la ONU pasó de 51 miembros a 193 miembros y América Latina sigue estando representada por 20 países. Eso quiere decir que no ha habido guerras internas, no ha habido ocupaciones, no ha habido desmembraciones, a diferencia de lo que pasó en Europa, claro. A diferencia de lo que pasó en África. Sí. Cuando las Naciones Unidas se fundaron había 5 países en África, hoy hay 54. Entonces, fíjense cuánta estabilidad dentro de todo ofrece nuestra región. Es una zona pacífica, una zona desnuclearizada y sin embargo es una zona en donde se verifican los mayores saltos entre pobres y ricos y es una región crecientemente pobre, mayor desigualdad, exactamente. Sí. Por tanto, habrá que esperar a ver el resultado de las elecciones para ver qué pasa con nuestra región, porque la verdad que sí, digamos, hasta que no se resuelva, pero Rubén, puede no haber grandes cambios. Hay algunos indicios. Sí. En el debate entre Biden y Trump, primero, en el debate entre Trump y Harris después, América Latina no fue mencionada. Solo se mencionó al pasar
a México, pero hablando de la problemática de América del Norte. Claro. Ese México integrado al acuerdo de comercio de Norteamérica. Sí, al nuevo NAFTA. Al nuevo NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México. Sí. Pero después no se habló de la región. Yo creo que América Latina, sobre todo porque la presencia de Brasil en los BRICS, incluso desde su origen, está más atada. Brasil es la mitad de América Latina, de grosso modo. Está más atada a esa evolución del sur, de los países del sur y las economías emergentes, que de Estados Unidos en sí mismo, salvo esto que decís vos, de que cuando se ven amenazados, sí, intervienen Sí, pero Brasil. vamos más hoy estamos más vinculados a Brasil, ya desde hace rato, desde el origen de la democracia misma. Sí. Argentina está muy vinculada a Brasil, y creo que si Argentina y Brasil están muy vinculadas entre sí, América Latina de algún modo va por esa ruta, me parece. Sí. Brasil está mostrando sobre todo una voluntad de ser protagonista en el concierto internacional. Y tiene con qué. Claro. Sí, claro. Y tiene con qué. Claro. Por eso vemos cada tanto estos ejercicios de autonomía que, sobre todo la gestión del presidente Lula, muestran. Ahora, hoy están reunidos en Rusia los BRICS. Hay que seguir de cerca esa discusión. Los BRICS están jugando un rol importante en el desplazamiento del dólar como moneda de intercambio internacional. Eso preocupa en Estados Unidos. Sí, hoy anunciaron que el objetivo no es desplazar al dólar, sino abrir alternativas libres. Le trataron de bajar el tono a la disputa, ¿no? Sí. Lo cual me parece inteligente también y me parece positivo. ¿Has escuchado algún intento por alguna declaración del gobierno de rever por parte del gobierno, valga la redundancia, el posicionamiento respecto a no integrar los BRICS? Porque parecía que la canciller había hecho algún comentario al respecto. No he escuchado nada. Creo que estamos en presencia de una decisión tomada. Una decisión, insisto, que no fue consensuada con nadie. No. A ver, hubo una operación que no fue del último año, política de la Argentina orientada a incorporarse a ese club de economías emergentes, porque nos conviene. Obviamente. Y esto fue llevado adelante, esta operación, por distintas administraciones, no solamente por el gobierno del último presidente. Entonces, que de la noche a la mañana, de modo inconsulto, se toman este tipo de decisiones que no sé si han sido suficientemente analizadas. Argentina ahora aparece alineada atrás de Estados Unidos y de Israel. Dentro de pocas semanas, dentro de poco menos de un mes, se va a verificar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 en Brasil. Argentina tiene un rol que viene jugando históricamente dentro del grupo de países emergentes dentro del G20. Ahora, yo no sé si seguimos siendo emergentes o si estamos en el grupo de G7, de los países desarrollados. Porque en realidad el presidente ha proclamado esta suerte de alineamiento automático atrás de Estados Unidos. Taxativamente. Alineamiento que no le fue pedido, nadie le pidió tanto. Es una decisión unilateral, funcional a los Estados Unidos, pero es una decisión unilateral del gobierno del presidente Milei. Sí. Bueno, tenemos que terminar, ya estamos en la parte final. Jorge, muchísimas gracias. No, al contrario. Felicitaciones por los libros, nuevamente, muy bueno el último libro, lo voy a usar bastante. Así que tenemos, como despedida te digo, tenemos que estudiar algún tipo de trabajo conjunto entre Fundación Abierta y el Instituto del Mundo del Trabajo. Claro que sí. Así que hablemoslo hacia un futuro. Nos ponemos a trabajar en eso con mucho de todo gusto. Corazón te agradecemos que hayas estado en No, nuestro yo les programa. agradezco a ustedes, he estado muy a gusto y siempre es un gusto muchísimas poder contribuir a la difusión de estos temas, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene viendo quizás el tema del Estado, ¿no? Nos vemos.